El pasado 29 de agosto, los procesadores Ryzen 7000 fueron el foco de atención luego de que AMD presentara sus 4 nuevos procesadores oficialmente. Y hoy estoy acá para volver a hablar de ellos. Los procesadores presentados fueron el Ryzen 5 7600X, el Ryzen 7 7700X, el Ryzen 9 7900X y el Ryzen 9 7950X, con especificaciones más que prometedoras y un rendimiento que llamaba mucho la atención. Pero hay algo a lo que personalmente le presté poca atención en su momento y que me estuvo haciendo muchísimo ruido estos últimos días: el TDP y el consumo, probablemente uno de los grandes problemas que puede llegar a tener esta generación de procesadores. Cuando hablamos de esta nueva línea de procesadores, una de las primeras cosas que notamos es un aumento del TDP a comparación de la generación anterior. El Ryzen 5 7600X tiene un TDP de 105 watts, mientras que el Ryzen 5 5600X tiene un TDP de 65 watts. El Ryzen 7 7700X tiene también un TDP de 105 watts, cuando su antecesor tiene un TDP de también 65 watts. El Ryzen 9 7900X tiene un TDP de 170 watts, mientras que el 5900X tiene un TDP de 105 watts, y con el Ryzen 9 7950X pasa lo mismo: 170 watts el de esta generación, 105 watts el 5950X de la generación anterior. Evidentemente el TDP aumentó bastante, pero ¿qué es el TDP? Bueno, muy buena pregunta. El Thermal Design Power, TDP por sus siglas en inglés, es la potencia de diseño térmica de un procesador, una especificación que indica la cantidad de calor que va a emitir un procesador expresada en watts, en vatios. El TDP bajo ningún concepto indica el consumo de un procesador, e incluso puede volverse una medida poco confiable, lo que genera mucha polémica. Tanto AMD como Intel pueden mostrar especificaciones de TDP muy confusas. Hace varios años era raro ver que el consumo de los procesadores sea más alto que el TDP. Para que ocurriera esto había que hacer probablemente overclocking, por lo que no estaba tan mal hablar de TDP para tener una idea aproximada del consumo. Pero hoy en día, con procesadores con frecuencias turbo cada vez más altas y modos turbo como el PBO de AMD, es muy común que el consumo sea mucho mayor al TDP indicado por la empresa. Procesadores de un TDP de 105 watts pueden superar tranquilamente los 150 watts de consumo, por dar un ejemplo. Intel intentó desligarse del término TDP, incluyendo la medición de potencia base y potencia máxima bajo el nombre PL1 y PL2 respectivamente. Estas medidas antes no estaban implementadas, por lo que el i9 11900K, por seleccionar uno, muestra un TDP de 125 watts, pero su consumo real puede llegar a los 290 watts si lo exigimos demasiado. A partir de la 12ª generación, Intel implementó el PL1 y el PL2 dejando de lado el TDP, teniendo un i9 12900K con un PL1 de 125 watts y un PL2 de 241 watts. El segundo valor es el más cercano a la realidad cuando se lo exige a este CPU. En el caso de Intel aprendieron y se adaptaron, pero en el caso de AMD parece que prefieren seguir usando el término TDP, aunque hay una medida de la cual no se habla mucho: el PPT. El PPT o Power Package Tracking es una especie de límite de consumo en los procesadores de AMD. En estos procesadores Ryzen 7000, el PPT es igual al TDP multiplicado por 1.35, lo que quiere decir que un Ryzen 9 7950X con un TDP de 170 watts va a consumir como máximo 230 watts, y lo mismo aplica para el resto de procesadores. En teoría, más adelante en el video vas a ver por qué. Este PPT se implementa para que haya un balance entre eficiencia, rendimiento y consumo. Si no existiera este límite, los procesadores podrían llegar a consumir muchísimo más con temperaturas mucho más altas por un aumento de rendimiento quizás no tan bueno. En pocas palabras, el TDP es una especificación poco útil hoy en día, teniendo en cuenta que el consumo suele ser muchísimo más alto en la mayoría de los casos, y aunque algunas personas y diferentes medios encuentren utilidad en el TDP para saber qué refrigeración elegir para su procesador, hoy en día esto tampoco es lo correcto. En este artículo de Noctua, que te voy a dejar en la descripción y que me ayudó mucho a entender todo esto, está muchísimo mejor explicado. Pero básicamente, que tu procesador tenga un TDP de 105 watts no significa que con una refrigeración capaz de refrigerar un TDP de 120 watts va a ser suficiente, porque si el consumo real es más alto, entonces el TDP, el calor que disipe ese procesador, también va a ser más alto. Entiendan que detrás de esto hay marketing y sobre todo intenciones de venta. El gran problema de un TDP y un consumo tan alto son las temperaturas y la refrigeración. Aunque de por sí que el consumo haya aumentado no es algo particularmente bueno, tampoco es algo particularmente malo, pero entienden a lo que voy. Cuanto más alto sea nuestro TDP y nuestro consumo, más difícil se nos va a hacer enfriar el procesador en cuestión, apareciendo la necesidad de comprar refrigeraciones capaces de mantener a nuestro procesador en temperaturas decentes para un rendimiento óptimo. Esta necesidad siempre existió, pero con un aumento tan grande del TDP del consumo se hace cada vez más presente.
Con estos nuevos CPUs vamos a necesitar refrigeraciones de aire o water coolings mucho más caras, gabinetes grandes que se ajusten a las medidas de estas refrigeraciones, y vamos a tener que prestarle muchísima más atención al airflow y los ventiladores que usemos en nuestro gabinete. No es una cuestión de, bueno, consumen un poquito más, suben el TDP, pero no pasa nada porque también mejora el rendimiento. No. Van a calentar más y hay que pagar por ello. Otro de los problemas al enfrentarnos con un consumo tan alto es que muchas veces enfriar a los procesadores correctamente sin llegar al estrangulamiento térmico puede ser complicado, pudiendo ocurrir incluso que las refrigeraciones más destacadas queden chiquitas a comparación de semejantes monstruos. Y un ejemplo claro de esto es el i9-12900K. El i9-12900K es un procesador que sí o sí necesita de refrigeración líquida. Con un Octo ANH de 15, una de las mejores refrigeraciones por aire, levanta muchísima temperatura llegando al estrangulamiento térmico. Y según diferentes medios, incluso algunas refrigeraciones líquidas de 360 milímetros pueden no ser suficientes. Según los rumores, esto es algo que tranquilamente podría ocurrir con el Ryzen 9 7950X e incluso inferiores. Recientemente empezó a circular información proveniente de un blog chino en el que un conocido filtrador de información sobre hardware detalló las temperaturas y el consumo del Ryzen 9 7950X y el Ryzen 5 7600X. Y antes de seguir, aclaro que esto no es información oficial y que además se probaron procesadores que son pruebas de ingeniería, es decir, que no están en su versión final, por lo que los resultados finales pueden variar. Según se afirma, el Ryzen 9 7950X puede llegar a consumir 230 watts en total, el consumo máximo que el PPT le permite, como hablamos hace unos minutos, manteniéndose a 95 grados por debajo de los 5 GHz debido al estrangulamiento térmico. El Ryzen 5 7600X no se queda muy atrás, con un consumo máximo de 120 watts y unas temperaturas promedio de 90 grados según esta información. Si efectivamente 120 watts es el PPT del Ryzen 5 7600X, entonces puede ser que AMD haya decidido que el PPT en esta generación no sea el mismo para todos los procesadores, sino este Ryzen 5 tendría un consumo máximo cercano a los 140 watts, pero aparentemente no es así. Recuerden, esta es información temprana y no del todo fiable. Aunque en estas pruebas no se aclaró qué refrigeración se usó en cada caso, desde WSCF Tech informan que los Ryzen 9 7900X y 7950X funcionan a temperaturas de entre 92 y 94 grados con una refrigeración líquida all-in-one de 360 milímetros de gama alta, una situación similar al del i9-12900K. Quizás la situación para el Ryzen 5 7600X sea más favorable con una refrigeración adecuada, pero para los Ryzen 9 lo veo mucho más complicado. En la premiere del pasado 29 de agosto, AMD dejó ver que Zen 4 es una arquitectura muy eficiente energéticamente, y como al TDP le presté poca atención, como dije al principio, y me dejé llevar por las muestras de eficiencia energética de AMD, en el video resumen dije que podía ocurrir que los Intel de 13ª podrían llegar a ser procesadores super calentones con tal de alcanzar el mismo rendimiento que los AMD Ryzen 7000, pero como expliqué recién, parece que tanto AMD e Intel están en una situación similar en lo que a consumo y eficiencia energética se refiere. No descarto del todo lo que dije porque puede ocurrir que efectivamente los Intel Raptor Lake consuman más con tal de superar a los Ryzen 7000 en rendimiento, pero según las primeras filtraciones y rumores se manejan muchísimo mejor en temperaturas. Probablemente mi predicción fue un poco precipitada y poco fundamentada y pido disculpas por eso. Pero en este video no solo quiero hablar de TDP y consumo, porque hay algunas cuestiones que me hacen creer que comprar los AMD Ryzen 7000 apenas salgan o en lo que queda de 2022 no sería la mejor decisión bajo mi punto de vista. Una de las cuestiones que más me preocupan es que la implementación de la memoria DDR5 parece no estar haciéndose de la mejor manera. Si bien felicito y aplaudo a AMD por animarse a implementar la memoria DDR5 en su totalidad, sin ofrecer compatibilidad con memoria DDR4, creo que si esperamos un poco más podríamos sacarle mayor provecho a esta generación de memorias. Actualmente la máxima velocidad de memoria de estos procesadores Ryzen 7000 es de 5200 megatransferencias por segundo, y aunque usando la tecnología AMD Expo probablemente podamos llegar a velocidades más altas, usar AMD Expo anularía la garantía de nuestro procesador. Y esto es información oficial dicha por AMD. No sé ustedes, pero yo no usaría esta tecnología en procesadores recién sacados del horno. De eso que se encargan los early adopters, los primeros compradores y los entusiastas. Otra de las cuestiones es el tema de precios. Aunque yo creo que la memoria DDR5 va a ser cada vez más barata gracias a que se van a producir más para satisfacer esa demanda, no van a alcanzar los mismos precios que DDR4 en el corto plazo y al principio van a seguir siendo caras. Si no estás acostumbrado a gastar en refrigeración de calidad, anda acostumbrándote porque va a ser necesario, y por si esto fuera poco, el precio de las motherboards arranca en los $125.
$4. Si bien no me parece caro, probablemente los precios de las placas madre al principio también van a ser altos. Esto es algo común que suele ocurrir cada vez que salen nuevos procesadores. Lo normal sería esperar a que se normalicen los precios, a que falle lo que tenga que fallar y que hayan los errores que tengan que haber, y después comprar. El tema es que unos meses después también van a llegar los Ryzen 7000 X3D en respuesta a los Intel de 13ª generación, con más memoria caché y un mejor rendimiento en juegos, como ocurrió con el Ryzen 7 5800X3D. Entonces, imaginando que compras ahora, dentro de un par de meses vas a tener procesadores con probablemente precios similares con un mejor rendimiento, ¿no? Sí, pero esto me da pie para hablar de una última cosa muy importante y dar cierre a este video: el consumismo. Es cierto que los procesadores Ryzen 7000 son mejores que los Ryzen 5000. Es cierto que los Intel Raptor Lake van a ser mejores que los Intel Alder Lake. Es cierto que ambas marcas están haciendo un muy buen trabajo, pero acá es cuando hay que parar la pelota y pensar: ¿realmente vale la pena actualizar mi PC o esperar los componentes de nueva generación para armarla? La ventaja de tener una PC de última generación la conocemos todos. Tenemos un mejor rendimiento en el corto plazo y sobre todo en el largo plazo, pero últimamente siento que estamos metidos en una especie de bucle del que es complicado salir. Porque cuando en abril salió el Ryzen 7 5800X 3D decíamos: no, esperá, los Ryzen 7000 van a ser mejores. Ahora llegaron los Ryzen 7000, pero esperá, hay que ver qué pasa con los Intel de 13ª generación. ¿Salen los Intel de 13ª generación? No compres, espera que en un par de meses ya van a llegar los Ryzen 7000 X3D. ¿Llegan los Ryzen 7000 X3D? Esperá, Intel seguro va a sacar sus Intel i9 13900KS y i5 13600KS como respuesta. Y mientras tanto, discutimos y comparamos números y benchmarks sintéticos como si se tratase de una competencia abstracta, vacía y sin sentido, siguiéndole el juego del consumismo a las marcas, lo cual es totalmente normal y no lo critico. El propósito de las empresas es generar ingresos y en el medio nos beneficiamos gracias al avance tecnológico y la competencia, pero tampoco se la vivan tanto. Creo que se entienda a lo que voy. Tu Ryzen 5 5600X va a seguir rindiendo igual de bien, exista o no un Ryzen 5 7600X. La línea Ryzen 5000 y la plataforma AM4 siguen ofreciendo excelentes opciones por precios más que competitivos. ¿Ustedes qué opinan? Como siempre los leo en los comentarios. Por acá te puedes suscribir al canal para no perderte ninguno de mis videos. Por acá te dejo un video que estoy seguro de que te va a interesar y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!